Aleluya, aleluya, aleluya. Ha resucitado Cristo, que creó todas las cosas y se compadeció del género humano. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el Mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro le dice: «Me voy a pescar». Ellos contestan: «Vamos también nosotros contigo». Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: «Muchachos, ¿tenéis pescado?». Ellos contestaron: «No». Él les dice: «Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis». La echaron y no tenían fuerzas para sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo que Jesús tanto quería le dice a Pedro: «Es el Señor». Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca porque no distaban de tierra más que unos 100 metros, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: «Traed los peces que acabáis de coger». Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: «Vamos, almorzad». Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era Jesús. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de comer, dice Jesús a Simón Pedro: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?». Él le contestó: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Jesús le dice: «Apacienta mis corderos». Por segunda vez le pregunta: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?». Él le contesta: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Él le dice: «Pastorea mis ovejas». Por tercera vez le pregunta: «Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?». Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez si lo quería y le contestó: «Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero». Jesús le dice: «Apacienta mis ovejas». Te lo aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás la mano, otro te ceñirá y te llevará donde no quieras. Esto dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió: «Sígueme». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse un momentito. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, en Cristo Jesús celebramos esta Santa Misa ya en el tercer domingo del tiempo pascual. Y estamos ofreciendo de manera especial esta Santa Misa por todos los difuntos de la cruz del 3 de mayo.
Y qué importante rezar por nuestros difuntos, ¿no? Sabiendo que las almas de los difuntos ya por sí mismas no pueden ofrecer nada a Dios para su propia salvación. Somos nosotros los que estamos aquí, la iglesia y de una manera especial la familia, quienes tenemos que ofrecer a Dios oraciones, súplicas, sacrificios y ofrendas por las almas de los difuntos. Y la mayor ofrenda y el mayor sacrificio que podemos ofrecer a Dios es la Santa Misa, porque en cada Santa Misa Cristo Jesús hace presente, con su cuerpo, con su sangre, con su alma y divinidad. Y más todavía, el Señor actualiza su sacrificio por nosotros. Ahora el Señor está ofreciendo su sacrificio por todos nuestros difuntos. Hemos escuchado el Santo Evangelio cómo Jesús se aparece a los apóstoles después de haber sido crucificado, después de haber muerto y resucitado. Jesús se presenta a los apóstoles. ¿Cuál es el fin y el objetivo de estas presentaciones? En primer lugar, fortalecer la fe de los apóstoles. Y en segundo lugar, una vez que han sido fortalecidos en su fe, ser enviados a predicar la buena nueva, que Jesús es el Hijo de Dios, que murió y resucitó, y más todavía, que está en el cielo sentado a la derecha del Padre y nos espera, porque todos nosotros, por el sacrificio de Cristo, a través del bautismo, somos hijos e hijas de Dios, somos herederos del cielo. Pero obviamente para alcanzar la herencia tenemos que manifestar ese amor a Dios. Y ese amor se manifiesta a través de la obediencia a la voluntad del Padre, a través de las obras justamente de caridad que tenemos que practicar. Hemos escuchado cómo Jesús se acerca a los apóstoles. Qué bonito, ¿no? Es el Señor quien busca al hombre, no somos nosotros, ¿no? De repente hemos venido a la Santa Misa y, bueno, de repente una invitación o un compromiso. Bueno, Dios se vale de muchas maneras, pero lo que Dios busca es que nuestro corazón se acerque al Señor. Y así, de esta manera, con una actitud humilde, poder recibir toda la gracia y toda la fortaleza que Dios quiere darnos en la Santa Misa. De ahí también que es importante tener una actitud de humildad, de sencillez, de sentirnos pobres ante Dios, necesitados, desnudos. Porque cuando uno cree que es maduro, independiente, autosuficiente, obviamente piensa que no necesita de Dios. Nosotros somos pobres en el Señor y buscamos siempre a Cristo. Bien, entonces los apóstoles estaban reunidos un día normal como domingo. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a pescar, una actividad, porque la mayoría de los apóstoles eran pescadores. Vamos a pescar, bien. Y una pregunta, ¿a qué hora se pesca normalmente? Los camarones, los camarones, ¿a qué hora se pesca? Bueno, se pesca, se caza, ¿de día o de noche? Con oscuridad, así es. ¿Por qué? Porque en la oscuridad salen a comer y a buscar entonces, el instinto, ¿no?, de supervivencia. Los peces igual, en el día están al fondo y cuando es oscurito salen a comer. Y es ahí, obviamente, cerca de la superficie donde es fácil cazarlos. Bien. Obviamente, Pedro era un profesional de la pesca. Él sabía momentos, circunstancias, tiempos para pescar como debe ser. Bien, entonces, ¿qué dice el texto? Pasaron toda la noche y no pescaron ni un pejerrey, nada. ¿No? Una decepción, ¿no? Un fracaso, ¿no?, profesional. No pescaron nada ni para el desayuno. Y ahí es cuando Jesús se hace presente. Qué bonito, ¿no? O sea, en medio del fracaso, del error, de la caída, del pecado, Dios se hace presente para darnos fuerza, para iluminar nuestra conciencia, para darnos esperanza. Es el Señor quien hace eso, ¿no? Y lo hace por amor, obviamente, por amor. Es importante también pensar de esta manera, ¿no? Yo tengo que ser generoso con el prójimo.
Y cuando digo generoso, no solamente es tema material o económico, sino sobre todo ser generosos con mi propia existencia, con mi propia vida, dar mi tiempo, mis energías, mis cualidades, dar mi corazón, saber perdonar, tener paciencia. Es el Señor quien obra a través de nosotros. Bien, y entonces el Señor le pregunta, ¿no? Muchachos, ¿tienen algo que pescar? Ya sabía que no tenían nada. Bueno, pero es importante que ellos lo manifiesten, importante en la oración. ¿Dios lo sabe todo? Claro que lo sabe, pero Dios quiere que nosotros le digamos las cosas, abramos el corazón. Es como un papá o una mamá que ve a sus hijos tristes o llorando. ¿Qué te pasa? No, nada, dicen. Obviamente que le pasa algo, pero él tiene que decirlo. Él tiene que abrir su corazón, tiene que contar lo que pasa en su interior. Bien, lo mismo, en la oración hay que abrir el corazón. En la oración tengo que ser humilde y sencillo. Y para hablar con Dios no hay que ser diplomático y utilizar palabras, no sé, técnicas. No, no, no. Tal cual, en el lenguaje que yo uso, Dios me entiende correctamente. Bien. Al escuchar la negativa, Jesús le dice, estaban todavía en el agua, en el lago, echen las redes, y era de día, ya había amanecido, echen las redes a la derecha y encontrarán peces. ¿Qué dice la lógica humana? Yo soy el profesional, yo tengo experiencia, yo tengo práctica, yo tengo estudios. ¿Cómo voy a echar las redes a la derecha? Es de día, jamás voy a encontrar peces. Eso dice la lógica humana. Pero, ¿qué nos dice la fe? Que hay que obedecer a Dios. Y lo hicieron, obedecieron contra la razón humana, contra esa lógica. ¿Y qué pasó? Al obedecer a Dios, alcanzaron una redada tan grande de peces, y hasta incluso, dice el texto, 153 peces grandes, no dice que sean así chiquititos, no, no, grandes, que casi un día la barca, bien. Ese es el milagro. Dios bendice la obediencia. Obviamente, la obediencia a su voluntad. Dios bendice la humildad del corazón que nos lleva a hacer las cosas del Señor. Por eso siempre tenemos que dar gracias a Dios en cada momento de nuestra vida. Y cuando nos toque vivir momentos tristes, momentos difíciles, momentos oscuros, acudir al Señor, pedirle que nos ilumine. Y si en ese momento exacto no nos habla Dios, tener paciencia, perseverar en la oración. Y es el Señor quien al final nos va a hablar. Haz esto, di esto, pide perdón, acércate a la iglesia. Dios nos va a hablar, moverá nuestro corazón. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Obedecer a Dios. Y Dios hará ese milagro en nosotros y en nuestras vidas. Bien, el Señor es tan generoso que cuando bajaron, bueno, dice que Pedro no estaba desnudo, obviamente no estaba totalmente desnudo, no tenía la ropa interior, digamos así, pero tiene un significado. Cuando estamos lejos de Dios, estamos desnudos ante Dios. El pecado nos mancha ese vestido nupcial ante el Señor. Pero cuando volvemos a la casa del Padre, cuando nos volvemos a reencontrar con el Señor, Dios nos reviste con su gracia. Ese es el significado. Jesús es generoso, ya tenía algo preparado, no mucho, pero lo poco que tenía lo da. Qué bonito, ¿verdad? También nosotros tenemos que aprender eso. El mundo es muy egoísta, el mundo nos encierra en nuestro caparazón y obviamente tenemos muchas heridas, muchos fraudes, engaños, mentiras. Obviamente uno ya desconfía del prójimo. Son las heridas que tenemos en el corazón y en el alma. Pero lo más importante es que ante Dios yo tengo que vivir íntegramente, con sencillez, con humildad. Si el otro se aprovecha, si el otro hace daño, si el otro, Dios lo va a juzgar a él. Pero yo, como hombre, como mujer de fe, tengo que vivir como Dios me pide. Y al final de mi existencia, Dios me va a premiar. Bien, sigue el texto, es el encuentro de Pedro con el Señor. Cuando Jesús le pregunta por 3 veces, Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te quiero. Bueno, apacienta mis ovejas.
Pedro, ¿me quieres? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Apacienta mis corderos. Bien, Pedro lo habla así con seguridad, ¿no? Como era su carácter, pero un poco prepotente, soberbio, ¿no? Medio matón era. Así lo vemos en los textos. Entonces se sentía seguro. Pero cuando Jesús le pregunta por tercera vez, Pedro, ¿me quieres? Recuerda, ¿qué recuerda Pedro? Las tres negaciones. Él que en la última cena dijo, no, Señor, yo jamás te negaré. Yo daré hasta mi vida por ti. Claro, ahí ¿quién habla? ¿La humildad o la soberbia? La soberbia. Claro, el sentirse seguro. No, yo puedo con todo. Bueno, ante la tentación cayó. Bien. ¿Y Dios por qué permite el pecado? Dios por qué permite que caigamos, que nos tropecemos, que nos ensuciemos? Para hacernos humildes en el corazón. Porque si fuéramos don perfecto, que todo lo hago bien, ¡buah! Tendríamos el pecho inflado como pavo real, ¿no? Soberbios, orgullosos, como demonios. Y a veces Dios permite, sí, la caída para enseñarnos a ser humildes, para ser misericordiosos también con el prójimo, para saber comprender al hermano que cae. Bien, es el demonio, ¿no? Que no deja ni hablar. Entonces, es interesante, ¿no? Tenemos nosotros que comprender. Y al final Pedro dice, Señor, ya no lo habla con esa prepotencia, con esa seguridad. Dice, Señor, tú conoces todo. Tú sabes que te quiero. Ya es distinto. ¿No? Ya no es esa, no, yo sí reconozco que soy débil, reconozco que soy pecador, reconozco que tengo pues estas imperfecciones, estos vicios, pero ¿qué tengo que hacer? Acercarme con humildad al Señor. Y Jesús, ¿qué le dice a Pedro? Apacienta mis ovejas. Bien, eso mismo nos dice el Señor. Jesús no se fija tanto en el pecado que hemos cometido, ¿no? Sea cual sea, grande o pequeño. A Jesús no le importa eso. ¿A Jesús qué le importa? La actitud del corazón. Claro, me cometí un error, cometí un pecado, lo que sea, el más feo y asqueroso que tú pienses, pero a Jesús le importa tu corazón. Claro, si es un corazón así soberbio, orgulloso, a ver qué va a pasar, ¿no? Así todo, ¿no? Desafiante, es un corazón soberbio. Y eso sí, entristece a Jesús. Pero si a pesar de mis caídas y pecados me acerco arrepentido al Señor como el hijo pródigo y le pido perdón y me arrodillo ante el Señor y me esfuerzo por cambiar y por reparar de repente el mal o el daño que he cometido, eso alegra el corazón de Jesús. Y eso es lo que más le importa. No le importa tanto el pecado que he hecho, pero sí le importa la actitud del corazón. Y obviamente, un corazón humilde tiene que cambiar, tiene que hacer el bien a los demás. Pidamos a Jesús que nos purifique el corazón, que nos despierte la fe en nuestro interior para buscar siempre a Jesús en la oración y toda la gracia y todo el don que recibimos compartirlo con los demás. Es decir, ser generosos para que al final le digamos a Jesús, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.